Bueno, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con, el ser humano, y hoy vamos a hablar sobre carnal o espiritual. Ese es el título de nuestro tema de hoy, carnal o espiritual. Y vamos a ir al libro de Gálatas en el capítulo 5 del verso 16 al 24. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 24. Ya en este tiempo que estamos mirando que se acabó el 2020, iniciamos un 2021, entonces yo quiero que usted mire hoy que es un año nuevo y es una vida nueva. Entonces hoy vamos a hablar también sobre eso, año nuevo, vida nueva. Bueno, suena como muy, suena como muy carismático, pero yo quiero que usted este año, así como mirábamos las declaraciones de Jonathan Edwards, declaraciones, no, se me olvidó ahora cómo era que se llamaban las resoluciones de Jonathan Edwards, pues si usted pueda mirar hoy, también se haga unas resoluciones en este año nuevo, y que usted en su vida usted pueda cambiar y mirar qué es lo que ha venido haciendo malo y se arrepienta y comience usted a hacer las cosas que glorifiquen a Cristo. Gálatas 5, 16 al 24, y dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Existen cristianos carnales? ¿Se puede vivir en santidad? ¿Un cristiano puede pecar? ¿Cómo se puede diferenciar una persona nacida de nuevo de una simpatizante que simplemente asiste a la iglesia? Pues estas y otras inquietudes son las que vamos a desarrollar a lo largo de esta enseñanza. Amén. Vamos hoy a hablar sobre la lucha del cristiano. El cristiano tiene una lucha, tiene una guerra, que es la carne y el espíritu. La carne le dice una cosa, el espíritu le dice otra, y lucha entre sí. El ser humano como tal, pues se deja guiar por la carne y deja que la carne fluya, y entonces se deja guiar por sus pasiones, y ahí es cuando peca y peca, pero pues no, como es una persona que no conoce al Señor, que no ha nacido de nuevo, entonces pues le da lo mismo. Pero el verdadero creyente lucha con la carne y el espíritu, y esa es la lucha del cristiano, y es parte de lo que vamos hoy a ver en esta enseñanza. Bueno, ¿cómo sabemos que una persona anda en la carne o un creyente, entre comillas, que es parte de lo que las preguntas de nuestro tema de hoy, que si existen cristianos carnales? Entonces usted a lo largo de la enseñanza usted va a mirar si realmente existen cristianos carnales o no. ¿Y cómo sabemos que un cristiano anda en la carne? Bueno, entre comillas, y ya ahorita vamos a mirar si sí hay cristianos carnales o no. Bueno, y vamos a mirar unas características de estos, entre comillas, cristianos que andan en la carne. ¿Cuáles son sus características? Y una de las características de este cristiano carnal es que tiene un corazón malo,
a pesar de que va a la iglesia, asiste, levanta las manos, ora, ayuna, hace de todo. Pero una de las manifestaciones de estos personajes es que tiene un corazón malo. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí miramos desde Génesis la depravación del ser humano. Y vamos a mirar también Mateo 12, vamos a mirar, es un mensaje temático. Mateo 12, del 34 al 35, se los voy a leer. Si usted está tomando apuntes, apunte la cita y ahorita más tardecito la lee, la estudia. Yo se la voy a leer, Mateo 12, 34 al 35, y dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Palabras de Jesús. Y Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, Jeremías 17:9, si está tomando apuntes. Perdón. Entonces, una de las características de estos personajes que a veces vemos en la iglesia, que se hacen llamar estos cristianos carnales, entre comillas, es que una de sus características es que tiene un corazón malo, todavía no ha sido regenerado. Entonces, dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí es donde está la pregunta del millón, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios conoce el corazón de los seres humanos, así como cuando nosotros miramos a una persona pero no conocemos su corazón, pero Dios sí lo conoce, Dios sí está ahí atento. Entonces, una de las características es ese. Otra de las características de estos personajes es que no da fruto, es un árbol malo y religioso, o sea, es una persona que nunca da fruto. Nunca veo que se está predicando el evangelio, no habla, a veces se avergüenza. A todo el mundo le dice que es cristiano, pero sus actitudes, sus manifestaciones dicen otra cosa. Mateo capítulo 7, verso 17 al 18. Mateo 7, verso 17 al 18 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esa es otra de las características, no da fruto. Todo lo que empieza, no lo termina. Empieza a hacer algo, se desanima. O sea, son personas que en su vida nunca dan un verdadero fruto. Y sin embargo, pues uno a veces los ve en la iglesia, pero nada, no se les ve nada. Esa es una de las características de estos creyentes entre comillas carnales. Otra de las características que vemos mucho, que es una persona de doble ánimo. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una persona inconstante. Es de doble ánimo. Un día está feliz, al otro día está aburrido, al otro día está contento. Uno le habla, son como los que a veces uno habla de las personas que son bipolares. Un día uno lo ve feliz, contento. ¿Qué hubo, hermanito? ¿Cómo ha estado? Y feliz. Y al rato uno ya lo ve bravo. ¿Cómo estaba? No, ahí cuando mal. Y comienza con la quejadera del siglo. Entonces, son personas de doble ánimo y esa es una de las características de estos creyentes carnales. Nunca descansan en Dios, nunca esperan en Dios, nunca confían en Dios. Si Dios no les da lo que quieren en ese momento, entonces ya no quieren ya seguir más, no quieren ir a la iglesia. Un día está motivado, un día quiere ganarse al mundo para Cristo y otro día deja que el mundo se lo gane a él. Entonces siempre anda de doble ánimo y esa es una de las características de estos cristianos carnales.
Y otra de las características que estamos hablando en Gálatas capítulo 5 es que se manifiestan sus obras. Y son las personas que viven de continuamente, como dice el capítulo 5 de Gálatas, en los versos 18, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y estas personas son las que viven así a todo tiempo. Ahora, no quiere decir que una de las preguntas que yo hice en la introducción es que un cristiano puede pecar. Entonces, ahí está la pregunta, ¿un cristiano puede pecar? Quizás puede, pero realmente, si es un verdadero creyente, no sabe que no debe hacerlo y que sabe que si peca lo está haciendo contra el Creador. Entonces, estas personas que andan en la carne, ¿sí?, que son cristianos carnales, entre comillas, viven así. Sus obras se van a manifestar con el tiempo, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, que son bastantes, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas personas, ahora, no quiere decir de que si algún cristiano cayó en adulterio o cayó en fornicación, ¿sí?, o se dejó llevar de la lascivia, pero un verdadero creyente, ¿qué hace en el momento que cae en este pecado? Se arrepiente. Que el Espíritu Santo lo convence de pecado, de juicio y de justicia. Se arrepiente, le duele pecar. Ya es una persona que va a Cristo y se arrepiente y ya no lo vuelve a hacer. Pero una persona carnal peca, sí la embarré, pero sigue en el pecado, o sea, vive en el pecado. Un verdadero creyente no vive en el pecado. Peca, pero se arrepiente, pero no vive en el pecado. Y esa es parte de las manifestaciones de las características de un cristiano, entre comillas, carnal, que son carnales, viven en pecado y sin embargo tienen una máscara, ¿sí? O sea, no la tienen barata, la tienen la más cara. O sea, viven con esa máscara allí y en la iglesia son unos y en la casa son otros. En donde trabajan son otros, donde estudian son otros. Son personas que siempre están mostrando una máscara, una careta. Y estos son los famosos cristianos carnales que uno muchas veces ve en la iglesia. Yo trabajo en una entidad y llegan personas ahí donde de principio están diciendo, yo soy cristiano, yo asisto a tal iglesia, yo asisto a esta. Y yo digo, chévere, cristianos. Pero sus obras, sus características, lo que hacen, dicen todo lo contrario. Son mentirosos, irresponsables, deshonestos, nunca cumplen lo que prometen. Entonces yo digo, ¿pero estos qué? ¿No son cristianos? Entonces a veces vemos muchos cristianos así carnales en la iglesia, pero hoy vamos a mirar si realmente existen o no existen dentro de la iglesia, si existen cristianos carnales o no. Vamos a mirarlo ahora más tarde. Pero esos son los que uno ve y están en la iglesia, y estos son los que dan un mal testimonio, los que se comprometen y no cumplen, y eso es lo que a veces daña el testimonio, y por eso es que la iglesia cristiana está por el piso, porque dice que esos hombres son mentirosos, cristianos, yo no quiero hacer negocios, yo no quiero hacer ninguna clase de tratos con esos cristianos que son unos mentirosos, por ese mal testimonio, porque realmente viven es bajo la carne, se dejan llevar por la carne. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta en uno de sus viajes a los cristianos en Galicia, a la iglesia en Galicia, estaba mirando, y uno de los problemas que tenía la iglesia allá era de la ley y la gracia, donde querían que los cristianos que ya eran convertidos a Cristo siguieran las mismas obras ceremoniales, los ritos ceremoniales, y que siguieran la ley, se circuncidaran y todo. Y parte de lo que el apóstol Pablo habla en esta carta de los Gálatas es la justificación por la fe, que solamente es a través de la fe, y habla sobre el amor, amarnos unos a otros, y es lo que habla en esta carta de los Gálatas. Y cuando habla de las obras manifiestas,
es de que realmente un cristiano vive por fe. Y cuando vive por fe y que Dios le da la fe a este creyente, a esta persona, esa persona nunca vuelve a ser la misma. Por eso hoy hablábamos de año nuevo, vida nueva. Se terminó un año, sigue el 2021 y que vemos las resoluciones de Jonathan Edwards y que los propósitos para este año. Y uno de los propósitos es vivir en santidad, vivir una vida que le agrade al Señor. Vamos a mirar las características de una persona espiritual, de un creyente realmente que anda en el Espíritu. Y una de las manifestaciones, vamos a mirar 4 también. Y vamos a mirar, ¿cómo sabemos si una persona anda en el Espíritu o anda en la carne? ¿Cómo sabemos que anda en el Espíritu? Que es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Se lo voy a leer, se tome el apunte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Una persona cuando llega a Cristo, que Dios la salva, que Dios la regenera y que viene un proceso de salvación en esa persona que Dios la salva, esa persona no vuelve a ser la misma. Es una nueva criatura. Entonces, por eso yo hablaba, año nuevo, vida nueva. Es una nueva criatura, es una persona que ya no vuelve a ser la misma de antes. Por eso el apóstol Pablo le decía, el que robaba no robe más, sino trabaje. El que hacía lo malo ya no lo haga. El que hacía mentiras ya no las diga. Este realmente es un creyente que anda en el Espíritu, es una nueva criatura. Y hay una canción, yo recuerdo que yo cantaba hace muchos años que decía que soy nueva criatura, ya no tengo ataduras, y decía la canción así. ¿Sí? Bueno, no recuerdo esa canción. Y esta es una nueva criatura. Y eso es lo que anda un creyente, es una nueva criatura. Entonces el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los Corintios, les decía eso. Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Ya lo viejo ya pasó. A veces yo veo que personas que van a contar su testimonio y comienzan a contar su testimonio y a contar yo mataba, yo robaba y como que se mofan en todo lo malo que hacían y como que sacan pecho, yo era malo, yo maté a mi mamá, la quemé, le quité todos los huesos y todo eso. Y a veces se mofan tanto en lo que hacían en lo viejo que se les olvida hasta predicar de Cristo. Entonces ya todo lo malo que yo hacía ya pasó. Aquí todo es nuevo. Entonces, una de las manifestaciones de un verdadero creyente que anda en el Espíritu es que es una nueva criatura. Lo segundo es que tiene un corazón transformado y alegre. En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 11, versos 19 y 20, Ezequiel 11, 19 y 20, dice la escritura, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esa persona tiene un corazón transformado. Dios le cambia ese corazón de piedra que tenía y le da un corazón de carne, le da un nuevo corazón. Y Proverbios 17, 22, mire que y Proverbios 15, 13 y Primera de Samuel 16, 7, entonces apunten, Proverbios 17, 22, Proverbios 15, 13, la primera parte, Primera de Samuel 16, 7, habla sobre este corazón. Proverbios 17, 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Una persona triste, agobiada, es como que se enferman. Por eso muchas pacientes que están en el hospital enfermos y hay una película que se llama Patch Adams, que era un médico
que llegaba de los niños y que les hacía, se colocaba, se disfrazaba como de payaso y los hacía reír a los niños, y eso era una buena terapia para que los niños enfermos de cáncer y se sanaran. Y parte del corazón alegre, eso es un buen remedio. Y en medio de esta crisis, de esta pandemia del COVID, y la gente estresada, yo veo cristianos estresados, pero que muchos ya se quieren morir. Y en medio de esta pandemia necesitamos también tener un corazón alegre. ¿Por qué? Porque si usted muere, se va para el cielo, gloria a Dios. Eso es una bendición. Pero cristianos ahí atormentados, o si se muere un creyente, gloria a Dios, se nos adelantó, pero allá vamos a estar eternamente. Pero si la persona que muere no es creyente, ahí sí llore, porque se vas para el infierno. Por eso necesitamos en medio de esto tener un corazón alegre y predicar el evangelio con alegría y hablarle a la gente. El COVID le llega a todo el mundo, a cristianos también les da COVID. Pero ¿cuál es la diferencia? De que nosotros descansamos en Dios, descansamos en su soberanía, en sus propósitos. Dios tiene el control, a Dios no se le ha salido nada de sus manos. ¿Sí? Esto no cogió a Dios ahí, lo cogió de sorpresa. No, Señor. Dios tiene el control. Entonces, el corazón alegre constituye un buen remedio. Usted esté gozoso, esté contento. Por nada estéis afanosos, dijo el apóstol Pablo. Por nada. Venga lo que venga, venga el COVID, venga lo que sea, usted tiene que estar gozoso, porque el apóstol Pablo en su carta, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: por nada estéis afanosos, sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y ruego, y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un creyente que anda en el Espíritu es un creyente que vive gozoso, que tiene un corazón gozoso. Proverbios 15, verso 13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Hay personas, usted puede ser feo, usted no tiene la culpa con la cara que tiene, ¿sí? Esa ya Dios se la dio, pero usted tiene la culpa de la cara que pone. O sea, Dios le va a decir: bueno, usted tiene una cara bien fea, pero usted no tiene la culpa de tener la cara bien fea, pero usted sí tiene la culpa de la cara que pone. ¿Listo? Entonces, cuando dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, usted puede ser feo, pero si tiene un corazón alegre, eso le va a hermosear el rostro, así sea feo. Así es de que usted no se estrese por ser feo. Tranquilo. Si usted tiene el corazón alegre, usted va a hermosear. Yo veo mujeres hermosas con hombres bien feos, y dice: pero esta vieja, ¿qué le vio a este man? Pero le veo que tiene un corazón alegre, y eso es Dios que le da gracia y él le hace hermosear el rostro. Lo mismo mujeres. Uno ve mujeres que no, mujeres feas no hay, ¿sí? Sino es falta como de dinero. pero hay mujeres, pero cuando tienen el corazón alegre, eso hermosean el rostro, son bonitas. ¿Sí? Entonces, mujeres feas no hay. Así de que si usted vive con un corazón atormentado, estresado, que todo me pasa a mí, no tengo ni siquiera para echarle un huevo al arroz, para combinarlo ahí, no tengo, y vive estresado, pues si usted era fea, peor, quedó re fea. Pero si usted se goza en lo que dice la palabra del Señor y tiene el corazón alegre, le va a hermosear su rostro. ¿Sí? Así no tenga maquillaje, se va a ver hermosa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que la enseñanza, lo que Proverbios nos enseña. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, que ya les había dado, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Un creyente que anda en el Espíritu, pues el Señor conoce su corazón y va a mirar el corazón de él. Cuando Dios le habla al profeta Samuel, le dice: necesito un rey para Israel, porque Saúl hizo todo lo malo y lo vamos a cambiar. Necesito un rey, y usted va a ir donde Isaí, y él tiene unos hijos, y de ahí me va a sacar el rey.
Y fue Samuel, usted ya se sabe la historia, llegó allá donde Isaí, dijo, bueno Isaí, Dios va a colocar un rey y va a salir de su linaje. A ver, sus hijos, y sacó los estudiados, sacó allá los duros. Este es, y le dijo, ese no es, este no es. Y pasaron todos, y ninguno. ¿Y ahora cuál? Y le dijo, no, pues usted no tiene más hijos, Isaí. Pues tengo uno, pero está para cuidando las chivas, llámelo. Y llegó chiquito, y yo creo que chiquito y feo. Pero cuando llegó ahí, ese era, porque Dios no miraba lo que miraba Samuel, lo que miraban los hombres, porque Dios mira es el corazón. Y así de que un creyente que anda en el Espíritu tiene un corazón que lo conoce Dios y es un corazón alegre, que hermosea el rostro, que es sano, que si tiene un corazón sano, dice que aún constituye buen remedio. Amén. Esa es una de las características de una persona que anda en el Espíritu. Otra de las características la vemos en Efesios capítulo 4, verso 17 y 18. Efesios 4, verso 17 al 18. Te lo voy a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Estas personas, dice, una de las características es que del creyente es que anda en el Espíritu. Dice, esto pues yo requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniéndole el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia de ellos, por la dureza de su corazón. Son unas personas que andan en el Espíritu, que ya no andan como antes, o sea, ya no viven como la vida que llevaban antes, hasta su caminado les cambia. ¿Ves? Entonces, Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces es una persona que, una de las características es que anda en el Espíritu. Es una persona que hasta su caminado le cambia, todo le cambia. ¿Ves? Vive feliz, contento, anda bien, despacio, con buena letra. ¿Ves? Y uno ve a veces a las personas que viven afanadas, como Marta, afanado y turbado. Y todo es a las carreras y corra. Yo a veces digo, yo no estoy criticando ni nada, pero las mujeres, por la gracia del Señor, Dios les ha dado un sexto sentido, les ha dado que una mujer pueda hacer varias cosas al tiempo, nosotros los hombres no. Entonces, cuando yo veo a mi esposa que hace como 5 cosas al tiempo y yo solo hago una, yo le hago las 5, pero se las hago uno por una. Ella las hace al tiempo y gloria a Dios por eso. Pero a veces vemos a las personas que hacen todo al tiempo y de pronto no hacen, ninguna las hacen bien. Bueno, no lo digo por mi esposa sí las hace bien, ¿sí? Pero lo hago por las personas que viven afanadas, turbadas, estresadas. Todas las carreras, no respetan los semáforos, es corriendo. Los puentes peatonales no los toman, se pasan por la mitad, por debajo, y viven así. Pero una persona que anda en el Espíritu hasta para caminar, hasta para andar, hasta para hacer las cosas, todo le cambia. Y otra de las manifestaciones de las personas que viven en el Espíritu, que andan en el Espíritu, es que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. En el momento que la persona es elegida por Dios, escogida por Dios, Dios la cambia, la regenera, le da un nuevo corazón, hace que esa persona sea guiada por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo le asiste. Entonces, ¿no has escuchado las oraciones? Espíritu Santo, que le asistas. El Espíritu Santo la guía, la direcciona. Él es el conductor de su vida. Y si vemos en el capítulo 5 del verso 22, 23, 24, bueno, dice que la escritura, que una persona que anda en el Espíritu y habla,
se manifiesta el fruto, y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, son 9, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y bueno, se notan tan bonitas para leerlas, pero a veces cuando uno está en la angustia, cuando uno está en la situación difícil, como que se le olvida y se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo. Y yo le hablaba a las personas y yo les aconsejo cuando hablo con creyentes que me cuentan sus historias, y yo le digo, mira, usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te va a dar el amor. O sea, el ser humano sin Cristo no tiene amor, porque es que Dios es amor, y si no tiene a Dios, pues no tiene amor. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tendrá? Entonces yo digo, bueno, la pura misericordia del Señor, que Dios ha colocado la ley de Él en el corazón del ser humano, pero una persona creyente tiene que tener amor, ahora tiene que tener gozo. Y yo recuerdo una canción que un viejito que ya murió, alma bendita, mentiras, un señor que ya murió, él me visitaba cuando se enteró que yo me había convertido hace mucho tiempo, y él me cantaba una canción y me decía, hermanito Segundo, venga, cantamos esta canción, y nunca se me olvida, y me decía, mire, cántela, es así, mire, gozo, gozo, gozo yo buscaba, pero lo buscaba donde no lo había, pero llegó Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo pedía. Todos los cristianos de la vieja escuela, ¿sí? que aprendieron los himnos, porque ahorita ya no hay himnos, ahorita ya las canciones que tienen sentido que hay cristianas, y se van a acordar de esa canción, y nunca se me olvida. Y yo digo, sí, el único que nos puede dar gozo es el Señor. Por eso no le podemos pedir a un árbol de manzanas que nos dé mangos. No le podemos pedir a una persona que no es creyente, no tiene al Señor, que tenga gozo, porque no lo va a tener, y aún en medio de la pandemia. Pero si usted es un creyente y usted no está gozoso, usted tiene que examinarse y mirar, Señor, ¿en qué estoy fallando? Porque no tengo gozo, vivo triste, vivo estresado, todo me agobia, vivo llorando. Algo, examínese. Porque si usted tiene a Cristo, usted tiene que tener este gozo. Ahora, el Espíritu Santo también se va a manifestar en su vida y le va a dar paz. Paz en medio de las circunstancias difíciles. Hay una canción que dice que Dios nos da paz en medio de la tormenta. No me acuerdo esa canción, pero el creyente tiene paz. El creyente tiene paciencia. Una señora va y le dice al pastor, pastor, lloro para que Dios me dé paciencia. Dios mío, no me aguanto a mi marido. Y le dice, bueno, listo, vamos a orar. Y dice el pastor, comenzó a orar, Señor, oro por mi hermanita, para que el esposo cada día sea más rebelde, cada día sea peor, que de unas muendas ni las tremendas, Señor. No, pastor, no ore así, sí, es que el Señor te va a dar paciencia para que soporte todo eso. Entonces, a veces nosotros necesitamos esa paciencia, pero no para soportar eso, pero sí necesitamos ser pacientes. Pacientes, pues usted cuando usted va al médico y usted está enfermo, usted en el hospital, ¿cómo lo van a llamar? Paciente. Por eso, por su nombre, tenga paciencia. Entonces no se acelere, paciente. Benignidad. Oh, eso es lo que nos necesitamos, ser benignos. Bondad, ser bondadosos con nuestros semejantes. Fe. La fe solo la da Dios. Solamente la da Dios. Eso de que yo tengo fe y uno ve a las personas, no le faltó fe. Ay, yo tuve fe para que me hiciera ese trabajo. Yo tuve fe. Eso no es fe. Porque solamente podemos tener fe en el Creador y solamente Dios nos la da. Por eso cuando nosotros oramos por las personas, oramos, Señor, dale arrepentimiento y fe. Porque una persona por sí sola no puede creer, por sí sola no se puede arrepentir.
Si Dios no le da arrepentimiento, si Dios no le da fe, nunca lo tendrá y nunca se arrepentirá. Mansedumbre, templanza, eso es lo que oramos, Señor, danos templanza, Dios, eso es lo que necesitamos, aún en medio de estas circunstancias, de a veces de aguantarnos a compañeritos o amiguitos o a familiares o a predicadores. Entonces necesitamos templanza. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, una de las características de la persona, del creyente que anda en el Espíritu, es que de que anda en el Espíritu, es que la manifestación el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en su vida. Amén. Entonces, usted que está allá en la casa, está en la cama, en la sala, en el sofá, en el comedor, no sé, usted dónde se encuentre en este momento. ¿Sí? ¿Sabe usted dónde están los creyentes de redención en este momento? Entonces, no sé usted dónde está, pero si usted es un creyente, deje de vivir agobiado, deje de vivir estresado, deje de echarle la culpa al gobierno, ¿sí? Deje de usted de meterse esas políticas a su mente de que el gobierno le tiene que dar todo, de que el gobierno es corrupto, de que sí, el gobierno puede ser corrupto y todo, pero ore por él. Usted no, eso usted no le tiene que afectar, porque usted no es de esta ciudad, usted no tiene esta ciudadanía. Su ciudadanía está en el cielo. No se estrese, descanse en Dios. A veces le digo a las personas, descanse en Dios. No me diga que descanse en Dios. Entonces descanse en el diablo. Porque si usted no quiere descansar en Dios, usted descansa en el diablo. Porque eso no hay intermedios. Si usted no descansa en Dios, usted descansa en el diablo. Así es de que descanse en Dios. Tome aire, así como el gordito toma aire así. Tome aire, cuente hasta 10. Tranquilo, fresco. Este año, el año pasado lo terminamos con mi esposita, mis hijos, y unas personas nos querían robar la paz. Mandamos a hacer unos muebles, no nos los entregaban, y después nos entregaron unos poquitos, y 2 meses. Y me decían, vaya, peleé, vaya, eso demándelos, hágale. Bueno, descansemos en Dios. Tenga paciencia. Dios mío, y a veces como que se le sale a uno el viejo hombre. Ir allá a agarrarlos y darles, colocarles allá un petardo y todo eso. Pero si usted es creyente, usted tiene que descansar en Dios y decir, Señor, por algo será, Señor, tú estás probándome. Estás probando algo en mi vida. Estás mirando algo, estás haciendo algo en mi vida que quizás no ha muerto todavía. Así es de que usted descanse en Dios. Aún en medio, Dios, por algo le está sucediendo eso. José, cuando fue encarcelado injustamente, José no se estresó. Listo, estoy aquí en la cárcel, pero donde iba, Dios bendecía a este hombre. Así es de que son instrumentos divinos, esos que te hacen la vida cuadritos. Aún el COVID es un instrumento divino. El COVID, quizás usted no puede creerlo, pero el COVID, pues Dios lo permitió. Dios permitió que estuviera COVID. Si usted tiene COVID, Dios lo permitió. Así de que tranquilo, descanse en Dios. Si el Señor lo sana, gloria a Dios. Si no lo sana, gloria a Dios. Si usted se muere, gloria a Dios. Si no se muere, gloria a Dios. Porque usted se va para el cielo. Mi familia, que no es creyente, la mayoría, todos están enfermos de COVID, estresados, hacen novenas, hacen una cosa, lo otro, le rezan a todo santo, le rezan a todas las vírgenes de las 1000 que hay, y todos estresados. Yo les mando un mensaje, tranquilos, descansen, vamos a orar, pero les predico el evangelio. Pero si usted es creyente, su vida tiene que ser diferente. Entonces, ya miramos cómo sabemos que una persona anda en la carne, o esos famosos creyentes carnales, que vamos a mirar si existen o no, los creyentes que andan en el Espíritu, y ya miramos todas las características. Ahora vamos a mirar, para terminar, las aplicaciones prácticas.
En las aplicaciones prácticas vamos a resolver las preguntas. ¿Existen cristianos carnales? Bueno, ahora les voy a decir, no existen. Cristianos carnales no existen, simplemente es simpatizantes que asisten a la iglesia, pero ni salvos son. Así de que si usted es un hermanito, entre comillas, allá mentiroso, vive en el pecado, lo han exhortado 50,000 veces, deje su pecado, se arrepiente, pero vuelve. Como dice el proverbio, como el perro vuelve a su vómito o el marrano vuelve a su cochera ya. Entonces, estos cristianos carnales no existen. ¿Listo? O hay creyentes que andan en el Espíritu o no lo hay. Todavía no han nacido de nuevo. Está en el proceso. Pero realmente cristianos carnales no existen. Yo no los he visto. Hay muchas predicaciones de grandes hombres de Dios, por ejemplo, como uno que murió, Sproul. Él tiene varias predicas sobre los cristianos carnales, ¿sí? Pero ellos llegan a la conclusión de que cristianos carnales no existen. ¿Listo? Ahora, sí se puede vivir en santidad. Yo preguntaba, ¿un hombre, una persona puede vivir en santidad? Claro, sí se puede vivir en santidad. Así es de que la santidad tiene que estar en un creyente. Ahora, que usted peca, sí, hay tres cosas que el creyente no está exento. Y el creyente no está exento de enfermarse, de morirse y de pecar. ¿La diferencia cuál es? Que cuando un creyente peca, se arrepiente, le duele pecar, porque sabe que está pecando contra el Creador, contra el Dios Todopoderoso. Pero el que no es creyente peca y le da lo mismo. Toca disfrutar la vida. Le da rienda suelta a sus placeres. Y cuando vemos y hablamos de la gracia que ha sido mal enseñada, y hablamos de que nosotros somos salvos por gracia, no de nosotros, y que Dios es el que nos ha dado la gracia, y que nosotros no buscamos a Dios, sino que nos busca. Y entonces decimos, listo, entonces como ya somos salvos, porque Dios ya nos salvó, ya somos salvos, entonces puedo hacer lo que yo quiera y le doy rienda suelta a mis pecados. No, porque un verdadero creyente que ha sido salvo por gracia, es un creyente que no vive en pecado, que si peca se arrepiente, de una vez va a Cristo, se arrepiente, le duele pecar. ¿Listo? O sea que un creyente sí puede vivir en santidad. Ahora, un cristiano sí puede pecar. Sí, puede, de querer puede, pero no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando si peca, no peca, pecas contra el Creador. Entonces no lo hace. Y si lo hace, si cayó su pecado, pues se arrepiente, pero no vive en pecado. ¿Listo? Y las diferencias de un simpatizante que simplemente asiste a la iglesia es que realmente no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, ni salvo es. Así es de que año nuevo, vida nueva, es que este es el año que usted tiene que, aún en medio de la pandemia, usted tiene que arrepentirse si usted está en pecado. Si usted tiene todas las características de un cristiano carnal, usted tiene que arrepentirse. Y realmente examinarse si usted realmente es un creyente. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, aún en medio de la pandemia. Y para terminar, solo en Cristo hay salvación. Usted no espere nada de nadie, solo Cristo, solo a Él la gloria, solo a Él. Así de que si usted necesita, lo que usted necesita es a Cristo. Y si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. No necesita nada más. Entonces vamos a dejar ahí por el momento y vamos a orar. ¿Okay? Entonces, las aplicaciones prácticas: no existen creyentes carnales. Un creyente sí puede vivir en santidad. Un cristiano, si peca, se arrepiente, va a Cristo de una vez, no vive en pecado. ¿Sí?
Y es una persona que descansa en la soberanía de Dios, descansa en Él y no vive agobiado, no vive triste, no vive estresado, vive feliz, vive gozoso. ¿Okay? Por eso cuando a mí me preguntan, ¿y cómo está? Excelente. Y yo siempre digo excelente. Así esté en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque si yo muero me voy para el cielo y porque descanso en Él. Él tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de nosotros. Si es de que descanse en el Señor. Si usted está pasando esas circunstancias difíciles por la muerte de un familiar, porque está enfermo o tiene familiares con COVID, se le murieron varios familiares, pero usted hoy va a descansar en el Señor y va a entender de que si usted tiene a Cristo lo tiene todo y que si usted muere va para el cielo. Predique el evangelio a aquel que no lo conoce todavía, para que si él muere de cualquier enfermedad o de COVID, vaya al cielo. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, tú eres nuestro Dios todopoderoso, grande y temible. Como tú no hay nadie. Gracias por esta mañana hermosa, gracias por este tiempo precioso que nos regalas y gracias por permitirnos hoy a través de las redes sociales transmitir tu mensaje. Gracias. Te damos honor y gloria y reconocemos tu grandeza y tu poder, que tienes el control de todas las cosas, que tienes el control aún en medio de esta pandemia. Nada ha sucedido por casualidad. Tú lo has permitido, Señor, y tú tienes cuidado de tus hijos. Gracias, Señor. A ti la gloria. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.